Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 22 de enero de 2020. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarle. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar ya atentos a nuestra señal. Como siempre, damos la más cordial bienvenida a nuestro panel, que ya es costumbre tenerlo acá. De nueva generación, Tania Pastor, bienvenida, gracias por acompañarnos, Tania. Gracias, un placer estar acá nuevamente con todos ustedes y la audiencia de Diálogo con Ernesto López. Muchísimas gracias también a Isaac Ortega, gracias por estar con nosotros, Isaac. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación nuevamente y buenos días a toda nuestra gente salvadoreña que nos permite entrar en la intimidad de sus hogares. En su momento se incorpora Henry Flores y también Leonor Selva, así es que vamos a estar atentos a la incorporación de ellos. Varios son los temas que esta mañana queremos tener de primera mano en el análisis de ustedes. Por supuesto, la situación del agua, de la cual ya el gobierno pues dice que la contaminación por algas en el sistema de aguas de Las Pavas ya fue controlada. Ayer en conferencia de prensa el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Dio a conocer los diferentes aspectos y tareas que se han hecho precisamente para la descontaminación de este servicio y por supuesto el grado de atención que se le ha dado por parte de los funcionarios que han estado muy activos, dando desde luego lo que significa la ayuda y la asistencia para suplir de las necesidades de agua. A ver, este tema del agua ha traído consigo desde luego una situación bien difícil, lo decía al principio, sin embargo, ya el presidente de la República ayer dijo que el problema era generado precisamente por algas que murieron al no recibir el sol. También se encontraron 3 tipos, de las que una sí generaba toxinas y ya se eliminaron precisamente con varios, químicos. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a esta experiencia? Porque él mismo sostiene, y creo que es una situación digna de reconocer, el presidente pidió perdón por los inconvenientes precisamente que se generaron a partir de esta crisis. Tienen la palabra los 4. Bueno, de hecho, él pide disculpas por el pensamiento que siempre se ha tenido en El Salvador sobre este tipo de problemas en el que se pretende ocultar lo que a la vista tenemos todos los salvadoreños, y se disculpa por ese tipo de pensamiento y se compromete que eso va a cambiar en su gestión. Pero hay bastantes puntos rescatables en cuanto a lo que sucedió anoche o lo que él manifestó en la conferencia. Uno de ellos es principalmente, bueno, ya se acabó el problema de la crisis de las algas, ¿no? La crisis del agua todavía estamos y hemos estado desde hace muchísimos años. Solamente hace unos 3 meses yo había ido a ver el río y ya está seco. Esta situación que estoy contando no solamente en ese lugar donde yo fui, sino que está sucediendo en varios puntos del país. Y esa situación es muy crítica y ahora se está viendo con este tema de la crisis del agua. Es decir, que este problema sirva para concientizar que no solamente es esta situación, sino es un preludio de lo que se podría venir si no hay conciencia de todos los actores políticos. A mí me parece muy importante, primero, todo lo que se anunció ayer por parte del presidente Nayib Bukele en el sentido de tomar algunas acciones, no solamente con el tema de reforestación, sino de utilizar presupuesto de diferentes instituciones para poder meterle de lleno a este tema del agua, que se puedan abrir más pozos. Ahora, hay algunos puntos muy importantes que yo quisiera destacar. Uno es que el gobierno anterior, y esto no se trata de señalar y de estar llorando, como decía ayer el presidente. Sí, porque el presidente lo dijo, miren, ya olvídense del pasado, para estar diciendo y echándole la culpa, solucionemos el problema. No, que hay que ver hacia el futuro. O hágalo, pero proponga la solución. Me parece que fue algo muy atinado, y eso, muy bueno. Eso fue muy bueno, ¿no? Ya es la segunda vez. Ahora bien, aparte de pedir disculpas y aceptar, ¿no? Ahora, quería destacar este hecho, que al final dijo, háganlo, pero propongan también, dijo. Entonces dijo que, debo decir, el gobierno anterior invirtió $78 millones en este sector de Las Pavas. Sí es un poco preocupante porque si se invirtieron $78 millones y se dijo de que se iba a cambiar toda la estructura, nuevas plantas, nuevo sistema de bombeo, etcétera, y la situación aún persiste. Yo creo que aquí hay una experiencia y lecciones aprendidas
yo estoy gratamente sorprendida de la conferencia de prensa del presidente de anoche, porque creo que ha sido una de las primeras veces en la que lo hemos visto hablar no con un contexto de campaña como partido político, sino como un estadista que había aprendido una lección que es precisamente la no politización del tema. Sí. Por años, a nosotros los ciudadanos siempre nos han visto la cara de que poner una curita para una gran hemorragia. Y creo que esto es lo que ha pasado en esta ocasión, en donde se salió de control esta situación. No hubo una autocrítica, ni siquiera tampoco verdaderos expertos de poder solventar el problema. No sé, realmente yo no soy experto si serán algas o qué, o si será una situación para poder justificar la situación. Sin embargo, sí creo que independientemente de cuál sea la razón, sí necesitamos contar con verdaderos expertos que sepan lo que están haciendo. Por ahí decían de que la institución o el que encabeza la institución tenía un estudio de más de 10 años para poder solventar el problema del agua, pero en cuestión de meses se ha venido abajo esa situación. Además creo yo que la comunicación al principio, como bien lo decía Leonor, no fue muy de autocrítica, sino fue muy de justificarse. La actitud y la conferencia de prensa del día de ayer del señor presidente Nayib Bukele demuestra que poco a poco va entendiendo cómo él tiene que ir haciendo su gestión, y no es fácil gobernar, ¿verdad? Bueno, pero sí creo yo él que... lo dijo también, ¿no? Creo yo que la autocrítica, realmente sentarse, hacer una pausa, pensar, ver la situación. O sea, aquí estábamos hablando de la salud de los salvadoreños. Sí, un problema de país. Un problema de país. Que si bien es cierto, tenemos esta deuda pendiente por los anteriores gobiernos, porque con $500 millones se ha visto que se puede El problema del agua solventar. Es un problema hereditario, no es un problema de hoy. Y eso es bien importante, de ahí tienes que partir. Y con esa cantidad se puede solventar el problema del agua. Pero solo saquemos números de cuánto se han robado 2 gestiones de presidentes. Solamente ahí, con los números a grosso modo, pudimos haber invertido en esta situación. No, y la situación en San Salvador se ha complicado porque más del 50% de los clientes, digámoslo así, de ANDA son usuarios de la zona, son de la zona de metropolitana, y es la que se ha visto mayormente afectada. Algo tiene razón Leonor, yo creo que sí ANDA es el mayor proveedor, pero algo tiene razón Leonor, de que hay juntas de agua que administran este vital líquido humano. A ver, la Asamblea Legislativa aprobó reformas al voto en el exterior, de alguna manera queriendo cumplir un mandato judicial, pero algunos consideran que esto se queda a medias y pues prácticamente no se le está facilitando, tal y como dice la sentencia de la sala, de poder darle digamos, el favorecer con el voto a los hermanos en el exterior a partir de la utilización del método postal y no en electrónico. Por un lado, no incluye para la votación en el tema de los alcaldes, en fin, y otros componentes que están ahí. Tienen la palabra los tres para hacer un análisis. A mí me parece que no solamente es una legislación a medias, sino que es una desobediencia a una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia en el sentido que cumplan con legislar sobre el tema del acceso al ejercicio del derecho al voto para los hermanos en el extranjero. Esto requiere también es decir, solo hay voto para presidente en el sentido activo, no pasivo. Eso quiere decir que ellos todavía no pueden postularse y ser votados. Entonces se les exigió que cesen esa omisión de legislación en la que están y que legislen también para el voto pasivo para presidentes, para el voto activo y pasivo para diputados y para el voto activo y pasivo para las municipalidades. No cumplir con esa orden implica incurrir en desobediencia, pedir una prórroga, porque la sentencia decía que era un cumplimiento progresivo, es cierto, pero progresivo no implica eterno, ni tampoco seguirle dando continuidad a esa mala costumbre histórica de estar pidiendo prórrogas, porque hasta que nos dio la gana nos pusimos a trabajar en lo que tenemos que trabajar, en primer momento. En segundo lugar,
estamos ante un fraude a la Constitución. Esto que se nos está viniendo a vender como que se está cumpliendo la sentencia, como que se le está cumpliendo al ciudadano salvadoreño en el extranjero, es en realidad un fraude a la Constitución. Esto es un engaño, se nos están dando cosas que no tienen ninguna efectividad, que son más caras, con el único objeto de decir estamos cumpliendo, les estamos dando la democracia que nos están pidiendo allá en el exterior, le estamos siendo los diputados de la patria que ustedes necesitan. Es falso, esto es un fraude a la Constitución, esto es continuar con la omisión de no legislar lo que les ha sido ordenado legislar en diciembre del 2016, para diciembre del 2017 y a más tardar para las elecciones del 2018 y como última instancia y plazo fatal, elecciones del 2021. ¿Qué estamos viendo? Que se rasgan las vestiduras, que el 28 de febrero vence el año para tener ya todo listo, hacer las pruebas, etcétera. Es cierto, pero ese año no está escrito en piedra. Eso es un acuerdo entre el Tribunal Supremo y la Asamblea Legislativa, puede ser modificado si es justificado, y sobre todo ese fundamento o ese argumento que tienen de decir: miren los fondos, ¿de dónde los vamos a sacar? Y yo lo voy a repetir siempre. Si hemos por años como ciudadanos colaborado para que de alguna u otra manera se fondeen gastos reservados hasta por 351 millones de dólares, no me vengan a decir que no se pueden obtener 40 millones más para poderle otorgar y garantizar el ejercicio del voto a las personas que viven, que son salvadoreños y que tienen derecho al voto por ser salvadoreños, por ser mayores de 18 años de edad, por estar empadronados y por no tener ninguna limitante legal para ejercer su derecho al sufragio. ¿Qué conviene? ¿Sancionar, vetar o, en este caso, observar este decreto? El problema son los tiempos. Es que los diputados... Tienen la palabra los cuatro. Mira, los diputados son malías, para eso sí se ponen de acuerdo. Es que se han puesto de acuerdo porque ahora dicen de que necesitan con urgencia que el presidente la observe o la vete, no importa, pero que el presidente ponga su interés. ¿Cuál interés? El interés, la falta de interés es la que ellos no pusieron, y a última hora han hecho un tamal y quieren que el presidente observe o de su postura, dicen algunos diputados, sobre ese tamal que ellos han hecho. Yo sugeriría que el presidente vetara esa reforma que ellos han hecho, porque no es el espíritu de la sentencia de la Sala de lo Constitucional y no es lo que los salvadoreños quieren. En este momento los salvadoreños en general están muy entusiasmados por votar de manera expedita, y así como ellos lo han hecho, no va a Lo que yo no funcionar. entiendo en todo esto es por qué sí se les permite votar, aunque sea con el sistema postal, para diputados, pero no para alcaldes. Están pidiendo más tiempo, pero no han demostrado por qué no han hecho efectiva esa legislación en relación a alcaldes. Es decir, ¿qué hay de diferente ahora a la próxima elección, a los 4 años que ya tuvieron? Eso es lo que yo me refiero cuando ellos no han justificado el trabajo que han hecho, porque la única observación que les puede hacer el presidente es: legislen. Miren, aquí les faltó nada más que para cumplir con la sentencia tienen que además legislar para municipalidades. Esa es la única observación. Magistrados del Además tribunal dicen de que es por cuestión de tiempo, no hay tiempo para el electrónico y tampoco sí, por dinero. supuesto que no hay tiempo ahora, pero ha habido tiempo 4 Todo años ese más tiempo atrás. Este está como el problema de ANDA, que el problema de ANDA no es de hoy, sino que es de años Hay un atrás. proyecto Hasta de que las septiembre, cosas pasan, hay un ahí proyecto de empiezan. septiembre del año pasado que es del ISD en apoyo de miembros de la sociedad civil en el exterior, que fue presentado hace muchísimos meses y contempla ese proyecto el voto electrónico. Hay otro proyecto que se presentó en los mismos días, no recuerdo ahora mismo de quién es, pero que han habido proyectos, han habido. Ahora se le quiere delegar o traspasar la responsabilidad al presidente por el proyecto que presentó hace 2 semanas, cuando en realidad la responsabilidad no era de 2 semanas, y proyectos han tenido. Han habido Lo que en el no pasado. ha habido es la voluntad de hacerlo. Es un sentimiento que está ahí, pues, y que yo no entiendo cómo todavía podemos seguir teniendo representantes de la población, representantes de los salvadoreños, que lo que menos hacen es pensar en los salvadoreños, aquí y en todas partes del mundo. Ojalá que podamos llegar a una solución lo más pronto posible. Yo creo que esta situación del voto en el exterior, ya sea por medio de voto postal o voto electrónico, lo que nos hace es avanzar en el desarrollo y la democracia, que nos permite también tener estas opciones, ¿verdad?, de escuchar la voz y la opinión de nuestros salvadoreños en la diáspora, en el exterior, en cualquier parte del mundo. Ojalá que también algún día los salvadoreños en Australia, Francia, todos ellos puedan tener este acceso
y poderlo hacer. Otra vez vuelvo también a hacer la observación con las cancillerías de que también tienen que tener ese recurso, también tienen que tener ese apoyo para que puedan garantizarle a los salvadoreños afuera esa oportunidad, y también animar a los salvadoreños en el exterior a ordenar su situación, ¿verdad? A tener todo en regla para poder accesar al sufragio y poder tener esa voz. Decía, es un drama humano. Veamos estas imágenes para ponerlas en perspectiva de lo que realmente representa este problema de la migración. Aún contra todos los pronósticos que se han hecho para poder mitigar, concientizar de que no es bueno viajar ilegalmente a los Estados Unidos, ahí están las caravanas ya a este inicio prácticamente del año. Sí, fíjate que solamente... me gustó un poco también, la intervención del ministro de Trabajo, que convocó a muchos de que iban en esta caravana, los reunieron en una pequeña, digamos, feria de trabajo para darles pues la oportunidad que ellos queremos. Pero bueno, yo solamente quería responder a un tweet que es de Paul Steiner. Menciona Paul: ¿dónde está la consecuencia de una asamblea que no cumple sus obligaciones? Yo no soy abogado, pero más me iría por el tema de las consecuencias en el caso de los diputados, de las consecuencias políticas. Creo yo que el pueblo salvadoreño está viendo que ellos no están cumpliendo la sentencia y la resolución de la Sala de lo Constitucional, y yo no soy abogado, aquí voy a dejar a Tania y a Leonor que se vayan por la parte jurídica, pero sí va a tener consecuencias políticas para ellos, porque no solamente se trata de los salvadoreños en el exterior, que evidentemente la participación históricamente ha sido baja, sino también del derecho de que sus familiares también se puedan sentir cómodos con el hecho de que los que aportan mayoritariamente en las remesas. En el caso de las consecuencias jurídicas, dejo aquí a Tania y a Leonor. Vamos a ver. Vamos a también. Evidentemente hay un desacato por parte de los diputados. Hay un fraude de ley por parte de los diputados de la Asamblea que están haciendo este chanchullo, están queriendo cumplir a medias. En el caso de los migrantes, yo sí quisiera destacar que ha habido una reducción de los migrantes salvadoreños en el exterior. El mismo embajador. El mismo embajador, la embajada de los Estados Unidos, celebró así. Lo ha celebrado, que ha habido una reducción. No que se van, pues, pero que son menos. Que ha habido una reducción de casi el 60%. Ha habido una reducción de casi el 60% de las personas migrantes y sus familias que buscan un destino en México, en Belice e incluso en Estados Unidos, y anteriormente que también algunos estaban viajando a Europa. Evidentemente, si 40 salvadoreños, entre 50 y 40 salvadoreños estaban ahí sobre la Plaza Salvador del Mundo antier, no nos gustaría verlos ahí, pero ya no son las caravanas aquellas que veíamos de casi 300 personas a diario que estaban saliendo, ni tampoco la caravana que salió hace un par de días aquí se compara a las que están saliendo de Honduras o de Guatemala. La salvadoreña es menor, y al final no se fueron. Más de la mitad de los que estaban ahí en El Salvador del Mundo no se fueron, y aquí sí quiero celebrar también el hecho de que haya llegado el director de Migración, que el Ministerio de Trabajo les haya concientizado. Ricardo Cucalón llegó y les dijo sobre los riesgos de la migración, lo que les podía pasar, y algunos no se fueron, aceptaron las ofertas del gobierno en el sentido de que pudieran buscar oportunidades aquí, y otros que están ya en Guatemala que decidieron regresar mejor. Es decir, la situación de migrantes ya no se compara con las caravanas anteriores o las que están saliendo de Honduras y Guatemala. Yo siempre digo que hay motivaciones también de otro tipo en este sentido de las personas. Sí, pueden haber motivaciones de otro tipo. Por suerte a mí no me pueden iniciar una comisión de urgencia en la Asamblea, pero podemos presumir, ya tenemos antecedentes de negociaciones con pandillas, que también podría, es decir, puede ser una posibilidad que hayan acuerdos oscuros tras esta situación que está sucediendo, porque estamos en un año preelectoral. Ahora, sobre este tema, sí, definitivamente El Salvador no puede ser un país seguro para personas que no son salvadoreñas. Si no es seguro para salvadoreños, mucho menos lo va a ser para otros. Uno. Dos, este es un tema histórico. Nosotros hemos sufrido la migración forzada por años, porque dentro de la migración ilegal está la migración forzada, salud,
Y Gracias. dentro de esa, nosotros primero como país sufrimos aquella migración como consecuencia de la guerra. Eso en un primer momento, que después se trasladó por falta de atención al fenómeno de las pandillas a una migración forzada por la violencia pandilleril. Entonces nosotros tenemos que ver, como gobierno, tiene que verse primero qué porcentaje de toda esa gente que está migrando forzadamente es el 20% que me está produciendo el 80% de esa migración forzada, y atender primariamente a esa minoría que me está produciendo un gran resultado negativo. Y ahí no vamos a ver a aquellos que migran por cuestiones económicas, que quieren una mejor vida, sino que vamos a ver otros factores principalmente, que no es necesariamente ese. De 5 factores que podemos identificar, por ejemplo, la violencia pandilleril, o que eso conlleva la inseguridad, que si vemos en otra causa aquel ejemplo del muchacho que murió con su hijo en el río, que ese es porque quería una mejor vida, pero tenía una casa, tenía un salario y tenía una vivienda que por lo menos tenían una vivienda medianamente digna, una vida medianamente digna. O también hay otros que migran porque se van a reunir con sus familiares, o también hay otros, etcétera. Entonces, pero de todos esos, los que me están produciendo el 80% de la migración forzada son definitivamente la inseguridad por las cuestiones de pandillas. Y eso no se va a resolver nada más con militarizar la zona, sino que eso ya tiene que irse abandonando. Se ha tenido históricamente militarizado el país, pero militarizado solo en apariencia, porque en realidad no estaban haciendo nada. A tu criterio, no es un país seguro, así. No es un país seguro. Para calificarlo como tercer país seguro. Pero fíjate que sobre las razones por las que la gente está migrando, hace poco había un estudio de la UCA y de la UTEC también, que ya no es la seguridad el motivo, la inseguridad el motivo por la que los salvadoreños están viajando. Sino es el económico. Sino que es el factor económico. Y en ese sentido, por eso es que se ha iniciado una ofensiva, lo ha dicho el presidente, en el sentido de buscarle oportunidades a estas personas para que ya no tengan que viajar porque no tienen trabajo, porque no hay oportunidades, sino de darles oportunidades acá. Y el otro segundo motivo, eso lo vi en el estudio que presentaron esta universidad, claro, un trabajo digno. Eso lo vi en ese estudio, era la reunificación, es decir, ¿quién no tiene ya familiares allá en Estados Unidos? Todos tenemos familiares. En mi caso, mis 3 hermanas están allá, ya solo yo estoy quedando aquí. ¿A cuál le vas a poner atención primero? Porque no los podés atender todos a la vez. Tenés que ver el 20% que me está produciendo, es la regla de Pareto, es básico eso. ¿Cuál es el 20% de todas estas causas de migración forzada que me está produciendo ese 80% de migración hacia Estados Unidos, para entonces atacar primariamente este? Yo no creería que es primariamente la migración económica, pero para eso se necesita el estudio. Creería que es primero las pandillas, porque de las pandillas deriva un montón. Podríamos meter incluso las causas como la corrupción, que le están impidiendo acceso a bastantes servicios públicos, pero para eso se necesita un estudio. Aquí lo que no tenemos en el país es una cultura de hacer estudios para que nos expliquen las causas de los fenómenos que estamos sufriendo, para entonces poder aplicarles medidas que paleen y que también ataquen estructuralmente el problema, no solamente ser reaccionarios, sino que también ver las causas de los problemas. Y no podemos mejorar aquello que no estamos midiendo. Principalmente después de aplicar esas medidas, tenemos que ir midiendo cómo van siendo efectivas o no, para ver cómo las vamos a mejorar. Y creo que en este tema, yo sí creo que aquí tampoco hay que perdernos. O sea, no cualquier solución es una buena solución, y no para nuestra población. O sea, aquí que me diga el embajador de Estados Unidos que ahora se ha reducido en 60%, eso solo significa que es 60% menos de salvadoreños que está llegando a la frontera de Estados Unidos. Eso es lo que está diciendo. Pero si tú me dices que no están llegando a Estados Unidos porque estamos viendo enfrentamientos en las fronteras de México y Guatemala, como los que vimos en este video, eso no es una solución. No es una solución aceptable para el pueblo salvadoreño. La solución es que la gente, migrar es un derecho. Y tenés que respetar, es un derecho. Lo que nosotros aquí tenemos es que hay problemas estructurales de seguridad y económicos que hacen que la migración sea casi que forzada, o sea la única alternativa para aspirar a una vida digna. Esas son las causas. Eso todavía no se ha resuelto. La gente todavía sigue migrando. Y no podemos decir que es una solución de, ya no vemos caravanas, porque se disuelven las caravanas cuando llegan. O sea, aquí hay que ser muy claro. Y la implementación de la ley forzada en el interior del país creo que va a abonar muchísimo. Que no son, o sea, nadie está diciendo que son problemas fáciles de resolver, que se van a resolver rápidos, pero aquí yo sí creo que hay que balancear. El Estado está bien que tenga acuerdos con otros países para controlar el problema de migración. Está clarísimo que Estados Unidos nos ha dicho resuelvan su problema de migración y que nosotros no podemos abstraernos de esa realidad,
pero el Estado tiene una responsabilidad con los claro. migrantes de respetar, Yo no sé de garantizar el respeto de sus derechos humanos y acá en trabajar en las soluciones de largo plazo. Yo no sé hasta qué punto suena simplista decir, bueno, Estados Unidos, si usted no quiere que migre gente acá, ayúdenos a crear condiciones de inversión acá en el país. O sea, Sí. inversión Pero gringa, es parte del proyecto que está Sí, implementando el presidente. Vamos a ver, ya Además, se nos fue ya el tiempo. para ir vamos cerrando, con el Cerrando. problema de la 15, 20 migración segundos. forzada no lo vamos a resolver inclusive en 5 años, ¿verdad? Yo creo que va a ser un proceso largo en donde las condiciones económicas tienen que cambiar. La recuperación de territorios es muy importante porque obviamente las personas que migran son las personas que tal vez tienen menor posibilidad de tener acceso a servicios básicos, a trabajo, educación, salud, ¿verdad? Lo vemos con esto del agua, pues, ¿verdad? Otra vez, son factores que te motivan y te dicen, para estar recibiendo esto, mejor me voy, Claro. ¿verdad? Entonces yo creo que, como tú bien lo decías, el plan despegue económico también va a ser interesante, que es lo que viene a proponer para ver que todos los salvadoreños puedan tener una oportunidad de ver si realmente existe eso para podernos quedar, para poder seguir Claro. desarrollándonos Los en este retos país. que tiene el país en esa materia son grandes. Mucha expectativa crea el hecho de que ya se anunció por parte de Presidencia el plan despegue económico y que esto de alguna manera realmente pueda impactar en estos estratos sociales que son los más vulnerables y que están ahí visibilizados ahora con Y estas se nos quedó caravanas. la ley contra el nepotismo y el También Mundial de se nos Surf, quedó. pero bueno. El próximo miércoles, si Dios lo permite, El aquí otro vamos a estar siempre en El otro esta viernes. edición especial, el otro miércoles. De todos modos no la van a haber aprobado la ley Sí. de nepotismo. Cabal, ¿verdad? Sí, va a estar- No, ni va a el estar delito, vigente mucho el menos. debate Cuidado con todavía. andar haciendo delito cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, Solo lo por- vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo miércoles acá en una edición más de La Voz de la Nueva Generación. Acá con ustedes. Gracias, Henry, gracias, Leonor, gracias a ti, Isaac, y también gracias a Tania. Yo los espero en radio hoy a las 6, no se lo pierda. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.